iniciar voy a hacer un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico voy a levantar una cadena y a partir de aquí de esta cadena voy a hacer 12 medios puntos. Esta cadena solo se cuenta como altura, no como punto. Entonces paso mi agujeta por el anillo mágico y hago medio punto. En el siguiente medio punto, nuevamente medio punto, y ya ahí tengo 3 medio puntos, 1, 2 y 3. Así voy a continuar hasta tener un total de 12. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 medios puntos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a alar esta hebra más corta para cerrar el anillo mágico lo más que pueda. Ahí está. Ahora para cerrar voy a pasar mi agujeta por acá por el primer medio punto y voy a hacer punto deslizado. Listo, ya está completamente cerrado y así es como se ve. Ahora para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como un punto alto más una cadena de separación. Tomo lazada y ahora voy a pasar al punto que sigue y voy a hacer punto alto. Así. Una cadena de separación, paso al punto que sigue, punto alto. Una cadena de separación en el punto que sigue, punto alto. Y así voy a continuar punto sobre punto. Una cadena de separación en el punto que sigue, punto alto. Una cadena de separación en el punto que sigue, punto alto. Por toda la vuelta. Ya aquí, para cerrar esta vuelta, voy a hacer una cadena, cuento 1, 2 y 3, y en esa cadena número 3 paso mi agujeta y hago punto deslizado. Listo, ya ahí queda por finalizada esa vuelta. Para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas, tomo lazada, en ese mismo lugar voy a hacer un punto alto. Así se ve. Una cadena de separación, tomo lazada, paso al punto que sigue y en ese mismo punto voy a trabajar 1 y 2 puntos juntos. Una cadena de separación, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago 1 y 2 puntos juntos. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta vuelta. Aquí ya llegué al final de la vuelta, hago una cadena y aquí cuento 1, 2, en la tercera cadena paso mi agujeta y hago punto deslizado. Y así es como se ve. Ahora para subir la siguiente voy a hacer 3 cadenas, se cuenta como un punto alto, tomo lazada y en ese mismo punto donde nacen las 3 cadenas, ahí voy a hacer un punto alto. Listo, ahora aquí me queda este punto alto, tomo lazada y en ese punto voy a tejer punto alto. Ahora aquí tengo 3 puntos. Ahora de separación, 1 y 2 cadenas, tomo lazada, paso al siguiente grupo aquí y en el primer punto es donde yo voy a hacer el aumento, que van a ser 1 y 2 puntos juntos. Así. En el punto que sigue acá, punto alto. Así. De separación, 2 cadenas, paso al grupo que sigue y repito lo mismo. En el primer punto es donde voy a hacer el aumento, 1
y 2 puntos juntos, y en el punto que sigue punto alto. Esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. Ya aquí estoy por finalizar la vuelta. Hago las 2 cadenas de separación y aquí voy a contar 1, 2 y 3. En ese punto número 3 paso mi agujeta y hago punto deslizado, y ya ahí queda por finalizada esa vuelta. Para subir la siguiente, 3 cadenas. Ahora el aumento lo voy a estar haciendo en el punto del centro de cada grupo, que es este punto, y ahí voy a hacer 1 y 2 puntos juntos. En el punto que sigue acá, punto alto, y ahora voy a tener 4 puntos. Para pasar aquí al siguiente grupo, 2 cadenitas, tomo lazada, en el primer punto hago punto alto, tomo lazada, aquí en el punto del centro es donde voy a realizar el aumento, que son 2 puntos juntos, y en el siguiente punto alto, 2 cadenas de separación, paso al siguiente grupo, en el primer punto punto alto, en el punto del centro aquí 2 puntos altos, 1 y 2, en el punto que sigue punto alto, y así es como voy a continuar por toda la vuelta. Ya para terminar esta vuelta, 2 cadenas y cuento 1, 2, y en la cadena número 3 punto deslizado, y así es como se ve esta vuelta. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, tomo lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto, 2 cadenas de separación, tomo lazada, paso aquí al punto que sigue y hago punto alto, en el siguiente punto alto, y así se ve. Miren qué lindo va quedando. Ahora para pasar aquí al siguiente grupo, 2 cadenas de separación, tomo lazada y en el primer punto hago punto alto, en el siguiente punto alto, separados por 2 cadenas. Aquí me quedan los 2 puntos y hago punto alto en cada uno de ellos. Así es como se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. 2 cadenas de separación, tomo lazada, paso aquí y hago punto alto, en el siguiente punto alto, 2 cadenas de separación, tomo lazada, aquí me quedan los 2 puntos y hago punto alto en cada uno de ellos. Ya aquí voy a cerrar la vuelta, 2 cadenas, cuento 1, 2 y en el tercer punto, punto deslizado. Listo, ya queda por finalizar esta vuelta, y así es como va a quedar. Ahora para subir la siguiente, 3 cadenas que se cuenta como un punto alto, tomo lazada, en el punto que sigue punto alto. Listo, tomo doble lazada y aquí en este espacio voy a levantar un punto alto doble, 3 cadenas, doble lazada nuevamente, y aquí en el mismo espacio otro punto alto doble, tomo lazada, aquí me quedan 2 puntos altos y voy a hacer punto alto en cada uno de ellos, y así es como se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda la vuelta. Ahora para pasar aquí al siguiente grupo,
voy a hacer una cadena de separación. Tomo lazada, donde está el punto alto, hago punto alto, paso al siguiente, punto alto, doble lazada y aquí nuevamente en el espacio de 2 cadenas, punto alto, doble, 3 cadenas, doble lazada, en el mismo lugar, punto alto, doble, tomo lazada, ahora aquí donde están los puntos altos, punto alto, y así es como se ve. Miren ahí, la verdad es que va quedando muy bonito. Entonces repito nuevamente, para pasar aquí al siguiente grupo, una cadena de separación, tomo lazada, punto alto, en el siguiente punto alto, doble lazada, aquí en el espacio, punto alto, doble, 3 cadenas, doble lazada, nuevamente en el mismo lugar, punto alto, doble, tomo lazada, aquí me quedan los 2 puntos y hago punto alto en cada uno, y así voy a continuar hasta finalizar la vuelta. Así es como va quedando. Y aquí estoy próximo a cerrar la vuelta, hago la cadena de separación y cuento 1, 2 y en la tercera cadena paso mi agujeta y hago punto deslizado. Listo, ya queda por finalizada esa vuelta. Ahora para subir la siguiente voy a levantar una cadena que se cuenta como altura y en ese mismo lugar voy a pasar nuevamente mi agujeta y voy a hacer medio punto. Ahora paso al punto que sigue y hago medio punto. En el siguiente medio punto. Al llegar aquí donde están estas 3 cadenas, en este espacio aquí voy a hacer 1 y 2 medio punto. Voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Ahora en el mismo lugar acá voy a hacer 2 medios puntos, 1 y 2, así. Ahora aquí me quedan 3 puntos y voy a hacer medio punto en cada uno de ellos y queda así. Ahora para pasar aquí al siguiente grupo, aquí hay una cadena, pero esa cadena yo la voy a dejar ahí tranquilita y voy a pasar directamente al punto alto y voy a continuar tejiendo punto por cada punto disponible. Al llegar aquí al espacio de 3 cadenas voy a hacer 1 y 2 medio punto, 1, 2 y 3 cadenas. Nuevamente en el mismo espacio aquí 2 medio punto, 1 y 2. Aquí me quedan los 3 puntos altos y voy a hacer 1, 2 y 3. Y esto es lo que yo voy a realizar por toda la vuelta. Repito una vez más. Para pasar aquí al siguiente grupo, aquí tenemos una cadenita, pero esa cadenita no la vamos a tejer, sino que voy a pasar directamente aquí al punto y voy a hacer medio punto. En el siguiente, medio punto y al llegar aquí al espacio de 3 cadenas voy a hacer 1 y 2 medio punto, 1, 2 y 3 cadenas, nuevamente en el mismo lugar aquí 2 medio punto. Ahora aquí me quedan los 3 puntos y continúo tejiendo aquí medio punto por cada punto disponible
Así es como yo voy a continuar tejiendo por toda la vuelta. Así va quedando. Voy a continuar y ya regreso. Ya aquí voy a finalizar la vuelta. Aquí tengo la cadena de separación, la dejo ahí tranquilita y directamente voy a pasar aquí a este medio punto. Paso mi agujeta y hago punto deslizado y listo. Ahí voy a cortar la hebra de hilo y aseguro muy bien mi trabajo.